Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados ustedes y nosotros a través del canal de la conexión de la bendición. Bienvenidos en el día de hoy, jueves 27 de agosto del año 2020, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra, conforme al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo número 20. Un maravilloso día de vida, de gozo, de paz, de alegría, de conquista, de excelencia, de cielos abiertos, de milagros, para poder fluir, para poder ser activados en lo sobrenatural de Dios. Si usted es una persona que ha recibido un llamado de Dios, si usted ha sido elegido, escogido, señalado por el Señor para servir en el ministerio, usted debería sentirse honrado, debería sentirse bendecido, debería sentirse feliz, porque Dios, cuando coloca su mirada, cuando coloca sus ojos, cuando coloca su vista en una persona, es porque algo bueno va a sacar de ello. Ser llamado por el Señor, estar en el ministerio es una honra. Así lo enseña la palabra del Señor, así lo enseña la Escritura en la carta a los Hebreos. Sí, Señor, la Biblia dice que Aarón fue honrado por Dios en el momento en que fue llamado al ministerio. El ministerio no es una carga, el ministerio no es un peso, el ministerio es una honra, es una dignidad de Dios. Dios no llama a todo el mundo, aunque todos están invitados a servir, aunque todos están invitados a ser parte del gran sueño de Dios, que es la evangelización y la salvación de las almas. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bien, agradecido estamos entonces del Señor. Vamos a dar continuidad a nuestra escuela de discipulado de reino. Estamos tocando un tema que hemos titulado 3 principios para la vida de un discípulo de reino. 3 fundamentos, 3 principios de vida. 3 fundamentos apostólicos, espirituales, pastorales, para que un discípulo pueda crecer, para que un discípulo pueda avanzar, para que un ministro pueda conquistar, pueda tomar posesión de el territorio que Dios le ha asignado, poder hacer y poder cumplir de esa manera con la asignación que el Señor nos ha encomendado. Vamos entonces a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4 y versículo número 13. Saludos allá en Paraguay a nuestro amado hermano, hijo ministerial José Aponte. Saludos en el nombre de Jesús a Marisol de Aponte, su amada esposa. Saludos a sus hijos y saludo a todo el equipo ministerial que le acompaña allá en la ciudad de Montevideo. Que la gloria, que de la Asunción, que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a continuar con el tema que iniciamos en la clase pasada. Segunda de Timoteo, capítulo número 4 y versículo número 13. Dice la Reina Valera 60 de la siguiente manera: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Repetimos una vez más: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en el puerto de Troas de Mileto, donde Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso, después de un gran trabajo apostólico, después de un gran trabajo espiritual, después de un gran trabajo consolidando, estableciendo la iglesia a la que años después
les dedica una carta llamada la Epístola de Pablo a los Efesios. Allí Pablo hizo un trabajo extraordinario y desde el puerto de Troas de Mileto, Hechos capítulo número 20, Pablo se está despidiendo de los ancianos desde el puerto de Troas, y allí el apóstol Pablo en Troas de Mileto dejó 3 de sus pertenencias más preciadas y que ahora las está necesitando años después, estando preso en Roma, según lo que enseña la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, cuando ya le quedan pocos días de vida. Hay una sentencia de parte del emperador Nerón de que Pablo muriese decapitado, y Pablo le está escribiendo a Timoteo: trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. En la clase pasada hablábamos con respecto a lo que significa ser un discípulo fructífero. Los frutos no son cosas de las que se hablan, los frutos hablan por nosotros. Muchos discípulos y muchos creyentes hablan demasiado de los logros y hablan demasiado de las cosas que han alcanzado en la vida. Usted no necesita hacer una publicidad, ni tampoco necesita exponer, ni tampoco necesita convencer, ni tampoco necesita impresionar a nadie. Los frutos hablan por sí solos. Frutos son resultados, frutos son consecuencias. Fruto es la naturalidad, es el respaldo, son las evidencias, son las señales, son las características que acompañan a un verdadero discípulo de reino. Los discípulos no necesitan hablar de los frutos hablan de los discípulos. Los discípulos no necesitan hablar de prosperidad, la prosperidad en la que viven habla de ellos. Los discípulos no necesitan hablar de números en una iglesia. Los números hablan por ellos. Los discípulos no necesitan hablar de la unción. La unción y el respaldo habla por sí solos. Los credenciales que todo verdadero discípulo, los credenciales que toda verdadera discípula debe manifestar, debe mostrar al mundo, de los cuales debe dar evidencia, se llama frutos. Los frutos son algo que usted expresa, los frutos son algo que nacen de su relación con Dios. Los frutos son el resultado de una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Hay personas en la iglesia, hay ministerios que quieren hablar demasiado de frutos y de resultados que no se ven a simple vista. El Señor Jesucristo dijo que el buen árbol da buenos frutos y que el fruto de un árbol y que la condición de un árbol se conoce por sus frutos o se conoce por lo que evidencia. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo número 5, en el versículo número 22, dice: más el fruto, más el resultado, más la interacción, la simbiosis entre el creyente y el Espíritu Santo y el creyente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Mi consejo para todo discípulo y para todo ministro es: no se preocupe por hablar de los frutos. Deje que los frutos hablen de usted. Usted no necesita defenderse de nadie. Deje que Dios lo defienda. Usted no necesita hablar de resultados que no tiene, resultados que no existen, resultados que no son evidentes. Porque cuando hablamos de cosas que no vivimos y cuando hablamos de cosas que no practicamos, tarde o temprano, quienes nos rodean y quienes están con nosotros se darán cuenta que lamentablemente estamos exagerando, se darán cuenta que lamentablemente estamos mintiendo, se darán cuenta tarde o temprano, lamentablemente, de que las cosas no son como las estamos diciendo. El profeta Elías, por costumbre, siempre repetía estas palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías, después que en el monte Carmelo Dios le entregó una gran victoria, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto que estaba en el altar de Jehová,
que Elías había preparado. Elías no salió escribiendo un libro, Elías no salió en algún programa de televisión cristiano, Elías no grabó ningún disco, ningún CD, Elías no escribió ninguna guía de estudio acerca de cómo orar para que descienda fuego del cielo. ¿Qué nos enseñan estos grandes hombres de Dios? Que los frutos no son cosas que yo voy a provocar, los frutos no son cosas que yo voy a forzar, los frutos no son cosas que yo voy a tratar de hacer para impresionar. Los frutos vendrán de manera acompañada, de manera natural. Los frutos vendrán como un respaldo de Dios. Los frutos vendrán como una evidencia de Dios. Los frutos, los números, los resultados, la unción, las multitudes, los grupos familiares, las casas de paz, las células, todo vendrá como un resultado de una relación íntima, estrecha y profunda con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, separados de mí, nada pueden hacer. Hay muchos líderes y muchos ministerios que están agotando todas sus fuerzas y agotando todos sus recursos, agotando toda su vida entera, tratando de producir frutos, tratando de producir resultados, tratando de que sus iglesias crezcan, tratando de que sus ministerios sean reconocidos, pero cometiendo un gravísimo error. El esfuerzo no es el producto de una entrega, vida de santidad. El esfuerzo no es el producto de una vida de obediencia. El esfuerzo no es el producto de una vida de quebrantamiento. El esfuerzo es el producto de experiencias. El esfuerzo es el producto de conocimiento, manuales, métodos, visiones prestadas. El esfuerzo es el producto de hacer lo que otros están haciendo. Y aunque esas cosas, aunque las buenas intenciones que hay en el corazón de muchos líderes y ministros puede producir algún tipo de resultados, son resultados de corto alcance, son resultados que pronto comienzan a desaparecer, son resultados que muy pronto comienzan a desvanecerse. Me he encontrado a lo largo de mi experiencia ministerial y pastoral con muchos líderes, con muchos discípulos y con muchos ministerios cansados, agotados, desgastados, extenuados, sin fuerzas. ¿Cuál ha sido en casi todos los casos el denominador común? El esfuerzo por tratar de producir frutos, porque la gente no entiende lo que enseña Pablo en 1 Corintios en el capítulo 3. Yo sembré, Apolo regó, pero el único que trae el crecimiento se llama Dios. Un gran saludo para nuestra hermana, la pastora Gail de Barrios. Saludos al hermano César, su amado esposo, a toda la familia Barrios, full sintonía en esta hora. Bendecimos tu vida, pastora, y bendecimos la vida del pastor César. Ahora bien, dice la Biblia que estando Pablo preso en Roma, le recomienda o le pide o le ordena a Timoteo que le haga llegar 3 cosas que él necesita: el capote, los libros y los pergaminos que se encuentran en la casa de Carpo. Carpo es un término que viene de la agricultura y en el idioma griego se escribe con K, carpo, y termina en S, carpos. Y el término carpos del griego significa un fruto seleccionado, cuidadosamente escogido, un fruto que ha sido seleccionado, cuidado, un fruto con una extraordinaria presentación, un fruto delicioso, apetecible, un fruto que ha recibido una atención y ha recibido un cuidado esmerado e importante. Así que cuando hablamos de Carpo, es interesante que Carpo se convierte en un discípulo muy importante en la vida del apóstol Pablo. Carpo es fruto del ministerio apostólico de Pablo. Carpo es fruto, es resultado de la cobertura y la paternidad del apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo de alguna manera, y por eso Pablo lo menciona, aunque sea de una manera un tanto aislada, pero lo menciona dentro de la segunda carta de Pablo a Timoteo,
Y Pablo le dice a Timoteo, en la casa de Carpo, en la casa de este discípulo fructífero, en la casa de este discípulo que ha sido cuidado de manera especial, a quien me dediqué de una manera exclusiva, en quien logré vertir conocimiento, revelación, paternidad, enseñanza, formación, entrenamiento. He dejado 3 de mis pertenencias más importantes que ahora estoy necesitando: el capote, los libros y los pergaminos. Uno se pregunta si hoy en día usted como pastor o como líder dejara en casa de algún discípulo, usted dejara algún bien, dejara alguna pertenencia, usted dejara algo que para usted es valioso, y comienza a pasar los meses, comienzan a pasar los años, comienza a pasar el tiempo. La pregunta es, ¿qué probabilidades existirían, en el mejor de los casos, dándole el beneficio de la duda al discípulo, de que ese bien, esa pertenencia se mantenga, se conserve en condiciones exactas, en condiciones óptimas pasados los años? No pudiera surgir la tentación de que el discípulo, hablando consigo mismo, se dijera: el pastor tarda mucho en venir, el apóstol tarda mucho en venir, tengo una necesidad, podemos disponer de este bien, disponer de este recurso, y luego le diremos al apóstol, luego le diremos al pastor, le pediremos perdón, nos excusaremos con él, o simplemente le diremos: como usted tardó demasiado y perdimos algo de contacto y pensábamos que usted ya no regresaría, que no iba a necesitar de esto que dejó en la casa, pues dispusimos de él. Estas cosas y este análisis lo hago en el sentido de que Pablo no se equivocó cuando colocó en las manos de Carpo el capote, los libros y los pergaminos. Había pasado mucho tiempo, habían pasado algunos años, había pasado ya un largo tiempo, y Carpo pudo haberse sentido tentado, pudo haber experimentado cierta tentación, pudo haber experimentado cierto tipo de reservas, y pudo haber decidido o determinado darle otro uso a los bienes, a los recursos y a las pertenencias del apóstol Pablo, pero decidió esperar, decidió ser fiel, decidió aguardar, decidió mantenerse de manera leal, decidió esperar hasta que el propio Pablo decidiera qué era lo que iba a hacer con el capote, con los libros y los pergaminos. Esto me habla mucho acerca de la vida de Carpo. Esto me revela un carácter fiel. Esto me revela a un hombre que entiende lo que es la ley de la honra. Esto me revela a un discípulo que entiende lo que es el nivel de reconocimiento a sus autoridades espirituales. Esto me revela a un hombre de una sola palabra, un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza, un hombre que no anda con ambivalencias en la vida, un hombre que no toma decisiones a priori, un hombre que sabe consultar, un hombre que sabe esperar, un hombre que sabe guardar instrucciones, sabe obedecer órdenes, sabe conducirse, mantenerse alineado a la palabra, sabe mantenerse a la dirección y al lineamiento apostólico. ¿Cuánta necesidad hoy tenemos de Carpos en la iglesia? Este siglo que estamos viviendo y este tiempo que estamos viviendo y toda esta situación que estamos enfrentando está manifestando 2 tipos de cosas en la iglesia: los fieles y los infieles. Esta pandemia, esta crisis, este aislamiento, este encierro que estamos viviendo hoy día, el hecho de que no podemos reunirnos abiertamente, el hecho de que ya los pastores no tenemos cierto nivel de mentoría espiritual y cierto nivel de contacto íntimo con la gente de nuestra congregación, incluso con nuestros equipos ministeriales, está manifestando, evidenciando, dando a conocer la clase de carácter, la clase de corazón y las cosas íntimas, las cosas internas que hay en el corazón de muchas personas que en otro tiempo, en otras circunstancias, en otras
situaciones se mantuvieron en alguna manera fieles al Señor, pero que ahora lamentablemente han desertado, han abandonado. Ahora lamentablemente no hay ningún nivel de reporte, ahora lamentablemente no hay ningún nivel de interacción o no hay ningún nivel de comunicación. Un gran saludo para nuestra amada hermana Leida González Paredes allá en Chile. Saludos a nuestro hermano Douglas y saludo a toda la familia Paredes Velázquez en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Carpos, aunque nunca escribió ninguna carta, Carpos, aunque nunca hizo ningún milagro, aunque no sabemos muchos detalles acerca de la vida de este hombre, qué tremenda enseñanza, qué tremendo ejemplo, qué tremendo modelo de vida de lo que significa ser un verdadero discípulo del reino. Este es el tiempo en que deben levantarse los carpos de Dios. Este es el tiempo en que deben levantarse los hombres y las mujeres con un alto nivel de fidelidad a Dios, un alto nivel de fidelidad a la visión, al ministerio, a las autoridades espirituales, porque tu éxito como discípulo, tu ascendencia como discípulo, tu promoción como discípulo, tu promoción como líder está directamente vinculado con tu nivel de fidelidad a Dios, con tu nivel de fidelidad a tus autoridades espirituales, con tu nivel de fidelidad a la visión, al llamado y al ministerio que el Señor te ha entregado. Las personas que lamentablemente hoy, en este momento, en este día, en este tiempo, en esta época del año, se justifican diciendo: no tengo dónde congregarme, no tengo dónde reunirme, no tengo dónde enviar mis ofrendas y mis diezmos. No son realmente personas que han entendido, han comprendido cómo funciona el reino de Dios. No tienen un entendimiento claro de cómo funcionan los principios del reino. Dios no te pide que hagas un gran sacrificio, Dios te pide que muestres obediencia, Dios te pide que estés conectado con tu casa, Dios te pide que estés conectado con la presencia de su Espíritu Santo. Dios te pide que estés conectado directamente en alineamiento divino con los principios que gobiernan y rigen el reino de Dios. En este tiempo los verdaderos carpos van a ser bendecidos. En este tiempo los verdaderos carpos van a ser prosperados. Los verdaderos carpos que dan fruto para Dios van a ser sustentados, no importa las naciones de la tierra donde estén, no importa la situación económica que tengan que enfrentar, no importa los enemigos a los cuales deban enfrentarse, no importa las deudas que tengan, no importa la situación que les corresponda vivir en cualquier nación del mundo. Si usted hoy determina ser un verdadero carpo, si usted determina ser una persona de fruto, si usted determina de alguna manera reconectar su vida con el Señor, reconectar su vida con la palabra, reconectar su vida con el ministerio, reconectar su vida con el llamado, reconectar su vida con su casa apostólica, reconectar su vida con sus autoridades espirituales. Si decide poner en práctica las cosas básicas, elementales de la fe, su vida, donde quiera que usted se encuentre, va a ser prosperada, va a ser bendecida, va a ser promovida, va a ser empoderada, porque la Biblia dice en Primera de Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo está a punto de entregar su vida, a punto de morir, ya en sus últimos momentos de vida, Pablo le dice a Timoteo: en la casa de Carpo, un discípulo escogido, un discípulo entrenado, un fruto seleccionado, alguien que ha sido apartado de manera especial para Dios por el fruto, por los resultados, por el testimonio de vida que ha vivido. Yo dejé mi capote, dejé mis libros y mis pergaminos. ¿Por qué Pablo no se atrevió a dejar sus pertenencias en manos de cualquier persona? ¿Por qué no los dejó en manos de cualquier hermanito de la iglesia? ¿Por qué Pablo no dejó el capote, los libros y los pergaminos en las manos de cualquier hermanito dominguero? ¿Por qué Pablo no dejó sus pertenencias personales en las manos de cualquier familia, en las manos de cualquier hermano de estos que aparecen una vez al año o solamente cuando hay campañas, cruzadas, congresos o conciertos? Porque Pablo temía que de alguna manera sus bienes y sus pertenencias de alguna manera fuesen a
o fuesen a llegar a las manos equivocadas. Hay una enseñanza y una revelación que yo quiero compartir con usted en esta mañana como líder, como discípulo, como ministro. Dios está depositando grandes cosas hoy en las manos de aquellos que, a pesar de las dificultades, que en medio del silencio, en medio de la oposición, en medio de la persecución, han sabido guardar sus vidas, han sabido guardar sus corazones y han sabido guardar sus almas en santidad y en temor. Yo estoy seguro que hay muchas personas que en este momento nos están viendo a través de YouTube y a través de este mensaje, que han estado preguntándose: Señor, ¿por qué tardas tanto en responderme? Señor, ¿por qué no llega la provisión a mis manos? Señor, ¿por qué no me prosperas? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me entregas una empresa propia, particular? Señor, ¿por qué no vienen recursos a mis manos? ¿Por qué aún sigo viviendo en esta situación o condición? Señor, ¿por qué soy víctima de tantas cosas? ¿Por qué la gente de alguna manera se ensaña contra mí? Y te voy a decir algo por el Espíritu Santo, porque sé que lo has dicho, sé que lo has pensado, incluso le has preguntado al Señor en oración acerca de esto. El Espíritu Santo me está diciendo que todo este proceso por el que has pasado es porque Dios está poniendo a prueba tu fidelidad a Él. Significa ser fiel. Fidelidad significa mantenerse en una sola posición. Fidelidad significa mantenerse en una sola postura. Fidelidad significa: voy a seguir creyendo a pesar de, voy a seguir confiando a pesar de, voy a seguir adorando a pesar de, voy a seguir insistiendo a pesar de. No voy a soltar al Señor, así como lo hizo la mujer del flujo de sangre. No soltaré el manto del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, acontezca lo que acontezca. Un gran saludo para nuestra hermana Mariela Peña, para toda la familia Peña allá en la República Dominicana, Santo Domingo. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de Mariela y de toda su familia en República Dominicana. Así que la mejor manera de que usted pueda vivir una vida en bendición, en ascenso, en crecimiento, en multiplicación, usted tiene que ser fiel a Dios. Fidelidad no es algo que Dios va a hacer. Fidelidad es una decisión de vida. Usted decide, determina ser fiel a Dios. Dios no te hace fiel, tú te haces fiel a ti mismo. Por eso la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25, dice la Biblia: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. La llave, el código secreto, la llave que abre la puerta de la promoción, del ascenso, de las ventanas de los sobreabundancia divina, se llama fidelidad. La pregunta es: ¿somos verdaderamente gente fiel? ¿Somos hombres y mujeres que en medio de las circunstancias, las pruebas, la necesidad, el dolor, la soledad, las lágrimas, en medio muchas veces de la enfermedad, en medio de las deudas, somos personas verdaderamente fieles a Dios y nuestro nivel de fidelidad está fuertemente arraigado y cimentado en Dios y en la palabra? Tienes que examinar tu vida, tienes que revisar tu vida, tienes que hacer un análisis en tu corazón. ¿En qué áreas no eres fiel? ¿Cuáles cosas estás dejando de hacer? ¿En qué áreas de la vida, lamentablemente, no estás fortalecido con el Señor? ¿Qué cosas has olvidado? ¿Qué has dejado atrás? ¿Qué cosas que antes practicabas y te daban grandes resultados en el Señor has dejado de hacer? Y como consecuencia te han sobrevenido una cantidad de situaciones y una cantidad de malas experiencias que no te han dejado crecer en la vida. No podemos andar en la vida echándole la culpa al diablo por todo lo que sucede. Eso se conoce como diablomanía. Nos hemos convertido en personas maniáticas con respecto a Satanás y con respecto a su accionar y con respecto a lo que él hace. Todo es culpa del diablo, todo es culpa de los demonios, todo es culpa de las tinieblas. Al igual que Adán y Eva, vivimos culpando a Satanás por todo lo que hacemos y no entendemos que nuestro nivel de fidelidad es puesto a prueba
todos los días de nuestra vida. En medio de la abundancia, tu fidelidad será puesta a prueba. En medio de la escasez, tu fidelidad será puesta a prueba. En medio de la enfermedad, tu fidelidad será puesta a prueba. Pero en medio de la salud, tu fe será puesta a prueba. En medio del éxito, tu fe será puesta a prueba. Pero en medio del fracaso, tu fidelidad será puesto a prueba. Cada día que te levantes y cada día que respires este aire que Dios te dio y veas el sol con el cual Dios ilumina el firmamento, tu fidelidad será puesto a prueba. Determina en tu corazón y dile: Señor, yo voy a ser fiel, yo voy a retomar el camino, yo voy a volver a la senda antigua, yo me voy a convertir en una persona fiel en todo lo que haga, porque de esto va a depender mi vida, de esto va a depender mi familia, de esto va a depender el ministerio, de esto va a depender el crecimiento, la mansión. De esto va a depender, Señor, que mis sueños se hagan una hermosa y preciosa realidad. Determino en mi vida, determino en mi corazón, determino en mi alma y en mi espíritu ser fiel, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que enfrentar. Haga de las palabras del apóstol Pablo, haga de esas palabras un lema. Haga de las palabras de Pablo un código de ética, un código de vida. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra fidelidad viene de fe, de allí viene la palabra fidelidad, de ser gente de fe. Y Pablo dice: yo he sido fiel, yo he guardado la fe, yo me he mantenido fiel a Dios, aún en medio de situaciones que no entiendo, aún en medio de situaciones que no comprendo, aún en medio de situaciones que me han causado gran dolor, aún en medio de la traición, aún en medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de los azotes, en medio de las necesidades, en medio del abandono, en medio de las traiciones que he tenido que sufrir en la misma iglesia, en el mismo ministerio, con los mismos discípulos. Pablo dice: yo he guardado la fe, yo he determinado, he decidido ser fiel a Dios. Determinemos en nuestra vida ser fieles. Determinemos en nuestra vida vivir para Dios. Determinemos, como dijo el apóstol Pablo, guardar la fe, y veremos los resultados, veremos las consecuencias en el nombre de Jesucristo. Saludos a nuestra hermana Rosa Lozada de Cárdenas, al hermano William y a toda la familia Lozada Cárdenas. Saludos a nuestra hermana Teresa Sosa. Están conectados en esta hora con la conexión de la bendición. Ahora bien, vamos a avanzar. Pablo menciona 3 de sus pertenencias personales que ahora está necesitando estando preso en Roma, en una cárcel romana. Número 1, segunda de Timoteo 4:13, el capote. Cuando hablamos del capote, ¿de qué estamos hablando específicamente? Tráeme el capote. El capote era una capa. El capote era un abrigo. El capote era una especie de sobretodo. En términos humanos y naturales, Pablo le está pidiendo a Timoteo que traiga el capote que está en la casa de Carpos, fruto. Dice a Timoteo: necesito el capote, necesito la capa, necesito la manta, necesito el abrigo, necesito el sobretodo. Es probable que las noches de invierno, donde el frío era sumamente tremendo y las temperaturas muy bajas, pues Pablo necesitaba algo con que abrigarse. Ya era un anciano, ya pues tenía varios años encima, está en una cárcel sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de prebendas, sin ningún tipo de prerrogativas, sin ningún tipo de comodidades. Es simplemente un prisionero más. Es un apóstol, es un hombre de Dios, es un ungido de Dios. Ha escrito cerca de 14 cartas del Nuevo Testamento, ha establecido iglesias en todo el Asia Menor, en el continente africano y parte de Europa. Tremendo y poderoso hombre de Dios, y de haber recibido revelaciones extraordinarias del Espíritu Santo, según lo que él relata en 2 de Corintios capítulo número 12, Pablo es un prisionero. Dios no le libra de la cárcel y Pablo necesita el capote, el abrigo
el manto. ¿De qué nos habla el capote? El primer principio que un discípulo, que un líder de Dios, que una persona que entiende los principios espirituales, entiende los principios de autoridad espiritual, entiende los principios de guerra espiritual, no puede obviar, no puede objetar, ni puede eliminar de su vida, es lo siguiente. El capote, la capa, el abrigo, representa cobertura. El capote, la capa, el abrigo representa una cobertura. Pablo dice, soy un apóstol, pero no puedo vivir fuera de cobertura. Soy un hombre de Dios, pero no puedo vivir fuera de cobertura. Soy el hombre a quien Dios diseñó, levantó como un perito arquitecto para darle forma a la iglesia, para establecer principios apostólicos, para establecer lineamientos apostólicos, para establecer el modus vivendi de la iglesia en la tierra, de cómo debe operar la iglesia y cuál es el diseño espiritual que Dios tiene para la iglesia. Pero a pesar de tantos reconocimientos, a pesar de tantos logros, a pesar de tantas bendiciones, a pesar de ser un hombre extraordinario con un ministerio resaltante, muy preponderante, muy visible ante los ojos de los apóstoles a quienes Jesús llamó en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, capítulo número 10, Pablo dice, a pesar de todos esos privilegios y a pesar de todas esas bendiciones, yo no puedo vivir fuera de cobertura. Qué tremenda enseñanza la palabra. Y qué verdad tan importante para los ministros, para los hombres, para las mujeres de Dios y los discípulos que tienen entendimiento de cómo opera, de cómo funciona el reino de Dios, de cómo están establecidos los lineamientos de autoridad espiritual. Pablo dice, tráeme el capote. Ese capote, esa capa, ese abrigo representa la cobertura de Dios. El salmista David en el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo, bajo el capote, bajo la capa, bajo el manto del Altísimo, el que haga eso morará, vivirá bajo el cuidado, la sombra, bajo el descanso, bajo la protección del Omnipotente. La gente anda desesperada por causa del virus. La gente anda desesperada tomando todo tipo de medidas, todo tipo de precauciones, respetando todo tipo de protocolo de seguridad para no contagiarse, para no contaminarse. Y eso está bien en lo humano, en lo natural, en lo físico, dentro de lo higiénico, dentro de lo profiláctico. Eso está bien y es correcto. Hay que ser prudentes porque el avisado ve el mal y se aparta. Pero hay una gran diferencia entre cuidarnos físicamente y vivir bajo el cuidado de Dios. Aleluya. Lo repito una vez más. Hay una gran diferencia para usted que es un discípulo, para usted que es un líder, para usted que es un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Hay una gran diferencia entre tomar medidas de precaución y vivir bajo el amparo, vivir bajo el cuidado, vivir bajo la sombra, vivir bajo la cobertura, vivir bajo el seguro de Dios. No existe una mejor póliza de seguro que vivir, alabado sea el Señor para siempre, bajo el abrigo del Altísimo. El que habita, habitar es algo que yo debo hacer. Aquí no dice que Dios hará sombra. La Biblia dice el que habita, el que viene, el que voluntariamente, el que de manera personal, el que asume esa posición, el que decide colocarse bajo mi sombra. Cuando usted tiene demasiado calor o está expuesto a la inclemencia del calor o del sol, usted no busca estar en un desierto, usted busca un árbol. El árbol no viene a usted, usted va al árbol. Y sé que está entendiendo lo que le estoy enseñando por el Espíritu Santo, por revelación. La sombra no es algo que viene a mí. Yo tengo que ir donde se encuentra la sombra. Por eso el salmista David dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que
abrigo y sombra son algo que usted tiene que comenzar a buscar. Son cosas que usted tiene que comenzar a hacer. Dios va a estar en su lugar. Dios va a estar en su trono. Dios va a estar en su santa morada. Dios va a estar en el lugar donde a Él le corresponde estar. Pero a usted y a mí nos corresponde, nos toca accionar nuestra voluntad y de manera decidida y de manera voluntaria debemos colocarnos bajo el abrigo de Dios. Necesitamos cobertura. Vivimos en un mundo sumamente contaminado por el pecado, contaminado por la maldad, contaminado por muchas situaciones espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo número 15, dice: ¿y por qué peligramos a cada hora? Peligramos, hermanos y hermanas, peligramos, ministros del Señor. No somos gente super espiritual, ni somos una especie de vengadores, ni somos una especie de superhombres al estilo de las películas de Hollywood. Somos seres humanos. Estamos propensos, somos de alguna manera personas de carne y hueso, podemos en alguna manera ser afectados, ser tocados, tenemos un nivel de vulnerabilidad, pero cuando decidimos habitar al abrigo del Altísimo, cuando decidimos colocar a Dios como nuestro abrigo, como nuestro capote, como nuestro manto, cuando decidimos colocarnos directamente bajo su sombra y decirle: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres, Señor, mi Rey, no hay para mí bien fuera de ti. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 42:1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando usted decide hacer eso y entender que nuestra relación con Dios es vital y que no tiene sustitutos, entonces usted encontrará descanso, reposo, protección, usted encontrará seguridad, paz, tranquilidad. Nada lo va a afectar. El miedo, el temor, la incertidumbre, la confusión son el resultado de no vivir bajo la cobertura de Dios. Todo discípulo y todo creyente que vive angustiado, estresado, que vive en una situación de incertidumbre, que vive en una situación de confusión, se alejó y salió del marco de protección, salió de la cobertura de Dios, salió de la sombra de Dios. Este es un tiempo donde los carpos, donde los verdaderos discípulos deben tomar decisiones radicales de vida. Este es un tiempo donde debemos mostrar una fe extrema. Te van a acusar de fanático, te van a acusar de extremista. Muchas personas, incluyendo tu familia, no te va a entender, no te va a comprender. Muchos te van a llamar loco. Muchos van a pensar que estás desquiciado. La razón, pero vivir para Dios, estar en comunión con el Señor, que nuestra vida esté vinculada íntimamente, estrechamente relacionada con Dios, no es extremismo, no es locura, no es fanatismo, es la posición correcta, es sabiduría, eso es ciencia, eso es revelación, eso es entendimiento en el nombre de Jesús. Tú no puedes andar en la vida separado de Dios y creer que por andar separado de Dios, que por tener ciertos recursos materiales o tener ciertas conexiones, tener ciertas alianzas, y por el hecho de que las cosas te están saliendo bien en este momento, toda la vida eso va a ser así. Pablo el apóstol dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando venga el día malo. Una cosa es ver la presencia de Dios manifestada en otras personas, y una muy distinta es que la presencia de Dios se manifieste en ti. Una cosa es ver la unción en otras personas o ministerios, y una muy distinta es que la unción se manifieste en ti. Una cosa es ver milagros en la vida de otros, y otra cosa muy distinta es ver los milagros en ti. Yo no puedo andar en la vida hablando de lo que Dios hace en otros. Yo necesito dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. Por eso Daniel el profeta en el capítulo 4 declara y dice:
No puedo dejar de decir las señales, los prodigios y los milagros que el Altísimo Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios en ti? ¿De qué manera Dios se está manifestando en ti? ¿De qué forma está respondiendo a tus oraciones? Pastor, Dios no ha respondido a ninguna de mis oraciones, pero si no oras, ¿cómo esperas que Dios responda a tus oraciones? Pastor, Dios no me está prosperando, no estoy viendo recursos, no estoy viendo entradas financieras, no estoy viendo solvencia económica, pero si no ofrendas, si no diezmas, si no das para el Señor, si no colocas tu semilla de amor en las manos del Señor, si no estás enviando tus ofrendas y tus diezmos a alguna iglesia, a algún ministerio, a tus autoridades espirituales, ¿cómo esperas cosechar si no estás sembrando ninguna semilla? Todo en la vida se radica y todo en la vida se define con una simple ley. Ley de siembra y cosecha, ley de acción y reacción, ley de reciprocidad. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembro mucho, recojo mucho. Si siembro poco, recojo poco. Si no siembro nada, no recojo nada. Son verdades simples que olvidamos, que pasamos por alto y muchas veces, aunque las sabemos de memoria, las repetimos y se las recomendamos a otro y las enviamos en mensajes de texto y las publicamos en el Facebook. Nosotros mismos no las estamos cumpliendo, no las estamos obedeciendo y no las estamos poniendo en práctica. Nuestra vida privada con Dios se va a manifestar en una en el exterior. Lo privado que tú disfrutas y que tú compartes con el Señor lo hará público. Por eso Jesús dijo: cierra tu puerta, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve, te oye, tu Padre que se encuentra contigo en lo secreto, hará que tu recompensa se haga pública y que todo el mundo la vea. Si no hay frutos, resultados, evidencias, algo está pasando con tu vida privada con Dios. Hay algo que está ocurriendo entre tú y el Señor. Estás saliendo fuera de su cobertura. Estás caminando fuera de su abrigo. Te estás alejando, te estás retirando, bien sea de manera consciente o inconsciente. Te des cuenta o no te des cuenta. Colocando una excusa cada día. No puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy sometido a una carga horaria de 10, 12, 14 horas diarias para poder solventar, para poder equilibrar la carga económica que tengo de una forma o de otra. No tengo días libres el domingo. La congregación me queda muy lejos, tengo que tomar muchos autobuses, muchos transportes para poder llegar, el sueldo se me va solo en el pago de transporte. Si tú no determinas la cobertura de Dios, la presencia de Dios, el manto de Dios, el capote de Dios como algo indispensable en tu vida, poco a poco te seguirás drenando, poco a poco te seguirás desgastando, poco a poco te seguirás secando hasta el punto en que te convertirás en una persona estéril, ajena de Dios, distante de Dios, separada de Dios, y al hacer eso sufrirás las consecuencias, tu familia sufrirá las consecuencias y no podrás quejarte por los resultados y las consecuencias que vendrán a tu vida. Recuerda que si deseas seguir estas transmisiones y no puedes tomar las lecciones en vivo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al final aparece el enlace y por allí puedes conectarte y tener acceso a todas las clases de la Escuela de Discipulado de Reino. Un gran saludo para nuestra hermana Yelixa Cordero, saludos para Bedi, saludos para toda la familia Cordero. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y les cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Ya estamos finalizando la entrega de la enseñanza de hoy. Estamos hablando de 3 principios para un discípulo de reino. Y el primer principio es: necesitamos estar bajo cobertura, necesitamos estar bajo la protección de Dios, necesitamos estar bajo el manto de Dios, necesitamos estar bajo la sombra, el descanso, el reposo, la protección, la salvaguarda de Dios. Cuando tú decides colocarte voluntariamente bajo la sombra, bajo la cobertura de Dios, la presencia de Dios va a estar contigo 24
24 horas al día. El Señor no permitirá que ningún enemigo toque tu vida. Por eso la Biblia dice, ninguna plaga tocará tu morada. El Salmo 91, un salmo muy conocido, muy citado, muy mencionado, muy referido en la boca de los creyentes y en la boca de los discípulos y de los ministros, es un salmo lleno de promesas. Le voy a dar una explicación simple y sencilla para que usted entienda el Salmo 91. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos los demás versículos del Salmo 91, desde el versículo 2 en adelante, note por favor de manera sencilla y de manera simple que todos los demás textos son el resultado, son la consecuencia. El Salmo 91 a partir del versículo 2 en adelante, 3 en adelante, son el resultado y la consecuencia de decidir, de tomar una decisión de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, si usted me dice a mí, pastor, la Biblia dice, ninguna plaga tocará tu morada, y yo declaro que ninguna plaga tocará mi morada, y declaro, pastor, que ninguna pandemia, ningún coronavirus, ningún espíritu de enfermedad me puede alcanzar. La primera pregunta que yo le voy a hacer, si usted me menciona ese texto de la Biblia, es el siguiente: ¿habita usted bajo el abrigo del Altísimo? ¿Ha decidido usted voluntariamente colocarse bajo la cobertura del Señor? ¿Ha determinado usted voluntariamente vivir en comunión con Dios, estar en comunión con el Señor, estar en comunión con sus hermanos, estar en comunión con la iglesia, estar en comunión con sus autoridades espirituales? Note usted cómo la gente y cómo la iglesia cita textos, busca versículos, echa mano de promesas sin entender y sin comprender que para que una promesa se pueda cumplir, usted necesita cumplir con una condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de entrada, de apertura con el cual comienza el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo decido correr a Dios como un abrigo. Yo decido colocarme bajo el manto, bajo la tutela, bajo la cobertura del Señor. Él no va a correr detrás de mí, Él no va a andar detrás de mí, Él no va a estar persiguiéndome para que su sombra me cobije. Soy yo quien debe correr donde Él está. El gran error de Adán es que cuando Dios lo llamó, Adán huyó de Dios. Adán no corrió a Dios, Adán huyó de Dios. Hay creyentes huyendo de Dios, hay creyentes alejados de Dios, hay creyentes distanciados de Dios, hay creyentes que siguen a Dios desde lejos, como lo hacía el apóstol Pedro antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Usted no puede seguir siendo un creyente invisible. Usted no puede seguir aislado de la cobertura de Dios. Usted no puede seguir cometiendo el gravísimo error de seguir a Cristo desde lejos, porque siguiendo a Cristo desde lejos, su presencia, su cobertura, el fuego de su espíritu, la bendición de su presencia no lo va a acompañar. No siga dependiendo de un predicador, no siga dependiendo de un servicio, no siga dependiendo de una reunión. Conviértase usted en lo particular y en lo personal a partir del día de hoy en un hombre y en una mujer que está hambriento, sediento de la presencia del Señor. Ore en casa, ayune en casa, busque a Dios en casa, sumérjase en la presencia del Señor en casa. Comuníquese con el Espíritu Santo en casa. No permita, no deje que nada, que nadie se interponga en su relación con el Señor. Dios tiene que ser para usted la persona más full sintonía, orando, intercediendo por esta transmisión. Bien, vamos entonces a llegar al final. Lamentablemente el tiempo pues no se detiene. Le quiero invitar para que usted comparta esta palabra, comparta esta lección.
Suscríbase total y completamente gratis a nuestro canal de YouTube. Allí tendrá todo este material disponible y de esa manera se podrá retroalimentar. Comience desde el día de hoy a convertirse en un Carpos que vive, habita, mora, permanece y nunca se aleja de la cobertura del Señor. Es tiempo para volver a comenzar. Levántate si te has caído. Vuelve al primer amor si te has alejado del Señor. Todo lo que te ha ocurrido y todo lo que te ha sucedido en la vida que te ha causado dolor y lágrimas es el resultado y es el fruto de alejarte del Señor. Vuelve en paz con Él. Dice Job en el capítulo 22, y te sobrevendrán bendiciones, abundancia y prosperidad, porque en su presencia está todo lo que tú necesitas con abundancia. Todo lo que te hace falta, Dios lo tiene disponible para ti. Volveremos a encontrarnos el día de mañana, Dios mediante, con la ayuda del Señor, a partir de las 10 de la mañana, y continuaremos con nuestra escuela de discipulado de reino. Le invitamos todos los días domingo, fin de semana, domingo 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, nuestros servicios dominicales online, vía virtual a través de Facebook Live. Que la paz del Señor bendiga tu vida, que la presencia del Espíritu Santo sea tu cobertura, que la sangre de Cristo te guarde y que determines y decidas hoy habitar bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones a todas las personas que de todas las naciones nos escriben y están conectados con nosotros. Paz de Dios será hasta el día de mañana.